Muy buen día, queridos estudiantes de nuestro programa Maestro Itinerante. Mi nombre es Alexander Muñoz, soy tutor de las áreas de castellano y de inglés. Para esta semana vamos a trabajar con nuestros estudiantes de ciclo 4, la asignatura de competencias ciudadanas. Antes de comenzar con todas nuestras actividades, quiero enviarles un fuerte abrazo y felicitarlos por todo ese proceso académico que hemos llevado hasta el día de hoy. Ya estamos a puertas de terminar nuestro ciclo lectivo y en realidad es muy reconfortante para nosotros como tutores recibir semana a semana cada una de sus actividades sin falta, más teniendo en cuenta toda esta situación difícil que está pasando en nuestro país. Sé del desabastecimiento, del hambre, del miedo que hoy en día estamos pasando casi todos las personas de nuestro país, ¿no? Pero también valorar todo ese esfuerzo que ustedes hacen para responder en sus familias, para responder en sus casas y también para responder con su estudio. Lo valoramos muchísimo, sé que nosotros no hemos parado, pero es precisamente por eso, porque más adelante sabremos que la educación es el mejor camino, incluso para solucionar todo esto que está pasando en nuestro país. Mucha paciencia, mucha resiliencia, esperar que esto se solucione de la mejor manera y que todos salgamos beneficiados. Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Vale? Mucha paciencia y esperar que todo eso se solucione y llegar a un feliz término, que eso es lo que queremos. Incluso todo lo que vamos a ver para ustedes en ciclo 4 tiene algo de relación con la situación del país. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la asignatura para esta semana, para nuestros estudiantes de ciclo 4, como dije anteriormente. Para esta semana miraremos todo lo concerniente a los conflictos, listo, de todo tipo, los conflictos sociales. Antes de ello, iniciaremos con la lectura del subproblema. Como deben saber, cada materia debe, primero realizamos la lectura del subproblema, que aquí contiene lo que iremos a solucionar con la ayuda de nuestra asignatura de competencias ciudadanas. Listo, estos problemas y subproblemas, como siempre se los hemos dicho, van dirigidos o están hechos teniendo en cuenta todas las problemáticas de nuestro país, ¿vale? Por ejemplo, la que vamos a leer a continuación. El subproblema para ciclo 4 en esta asignatura es el siguiente. La situación de los campesinos en el mundo ha empeorado, pero Isabel y Don Chucho se han preocupado por buscar soluciones. Sus dificultades son las dificultades de muchos campesinos en el mundo, así que entre todos han encontrado una idea que protege los derechos de las comunidades rurales. La soberanía alimentaria. Este recorrido te vamos a mostrar cómo podemos reclamar nuestros derechos sin agredir a nadie. Recuerda que mucha gente pequeña en lugares pequeños está haciendo cosas pequeñas y que pueden cambiar el mundo. Lo dijo un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Listo, muy pendientes de esa última frase, ¿no? A veces pensamos que las cosas que podemos hacer son pequeñas o que están lejos del alcance de cada uno de nosotros, más cuando tiene que ver en la reclamación de nuestros derechos, ¿cierto? En el transcurso de este pequeño video vamos a saber por qué. ¿Listo? Tenemos el título de luchas ambientales, lo que tiene que ver una lucha, ¿cierto? Para entender muy bien esto, tenemos que conocer lo que es un conflicto. Miren lo que dice acerca de los conflictos. Los conflictos sociales se definen como divergencias o diferentes puntos de vista entre dos o más personas respecto a objetivos o intereses diversos. Fouquet en 2003. Esta persona nos dice eso, ¿no? Que esos conflictos sociales son esos puntos de vista subjetivos. Subjetivo quiere decir que alguien piensa de una forma y otra persona también puede pensar de otra forma o de la misma forma que la primera persona. ¿Listo? Eso es algo subjetivo. Como podemos ver aquí en la imagen, unas personitas están pensando de forma diferente. Mira, esta piensa puede ser en tanques de guerra, este en la policía, este en la religión, este en la educación. ¿Listo? Cada quien tiene su punto de vista. Lo ideal de cada conflicto es llegar a un punto neutral, en donde todas las personas puedan llegar a un diálogo concerniente para solucionar dicho conflicto. Los conflictos no son malos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En todo, como seres humanos es algo natural. Siempre vamos a encontrar conflictos de todo tipo. ¿Listo? De políticos, económicos, sociales, ambientales, como el que vamos a ver a continuación. ¿Listo? De todo tipo vamos a encontrar conflictos. Lo ideal es solucionarlos.
¿listo? Que eso es lo que se debe hacer siempre. Mire lo que dice a continuación. A lo largo de la cartilla, Isabel nos ha mostrado los diferentes conflictos ambientales entre dos protagonistas. Por un lado, las empresas y multinacionales que imponen sobre todas las cosas el factor dinero, y por otro lado, las comunidades vulnerables como los indígenas y afrodescendientes, que a la larga son a quienes les generan una ruptura de sus formas propias de vivir. ¿Listo? Miren, esto es un conflicto, ¿ya cierto? Los intereses de unas empresas, unas multinacionales, obviamente basándose en su factor dinero, y por el otro lado se tiene a las comunidades a las que de algún modo se les hace un daño, ¿cierto? A las comunidades indígenas, puede ser afrodescendientes, quienes van a mirar las consecuencias de estos conflictos, ¿no? O de los intereses que pretenden las empresas como tal, ¿vale? Ese es un ejemplo como para que se den cuenta lo que converge un conflicto social, que eso es lo que vamos a ver en este pequeño tramo, ¿vale? Miren esto que vamos a mirar a continuación. Algunos elementos que constituyen un conflicto. Cuando miremos estos elementos sabremos de que se trata de un conflicto, ¿listo? Según la Institución Nacional de Protección para la Salud, hay ciertos elementos que caracterizan un conflicto ambiental. Y no solo ambiental, ¿no? Aquellos elementos y factores que vamos a ver a continuación no solo ocurren en la parte ambiental, sino en cualquier tipo de conflicto. Miren el primero, la oposición. Puede surgir por valores incompatibles, escasez de recursos o posiciones sociales. ¿Listo? Ese es uno de los factores más importantes, si no el más importante, ¿no? ¿Por qué? Cuando existe oposición, se habla de un conflicto. ¿Listo? Alguien defiende una cosa, mientras que una u otras personas defienden otra. Eso es la oposición y no está mal. Como les decía anteriormente, la idea al final es llegar a un diálogo en donde se establezca un punto medio, un punto neutral que tanto beneficia a unas personas o a otras. En los conflictos vamos a ver a continuación donde haya unos beneficios que de pronto sean más positivos para algunas personas que para otras, ¿cierto? La idea es llegar a ese punto medio, que es lo ideal, aunque a veces no se logra, pero esa es la idea. El segundo punto dice, pueden llegar a tener un modo de conducta para destruir o lograr algún tipo de control. Miren lo que puede ocurrir, ¿no? Se puede destruir o llegar a algún tipo de control, que sería como el que yo les decía, el punto medio. Pero también se puede destruir, algo que está pasando hoy en día, ¿no? En nuestro país ya vamos a ver esa realidad. El siguiente, entrar en una relación en la que el beneficio de las partes se pueda alcanzar perjudicando al otro. Esto, aunque mal que parezca, es una parte del conflicto, ¿no? Cuando alguien tiene un beneficio, obviamente la otra parte se va a ver perjudicada. ¿Listo? La idea, como les decía, es llegar a un punto medio. Bueno, que esto me beneficia a mí, esto te perjudica, pero lo de acá también me va a beneficiar a mí y te va a perjudicar a ti. ¿Listo? Pero sí buscando como puntos medios, es la idea. El último, creadas las situaciones destinadas al control de los escasos recursos y posiciones. Se ejerce la fuerza, vale decir, se orientan las relaciones hacia donde lo quiere cada una de las partes. ¿Listo? Orientar un punto medio hacia la parte, hacia los beneficios de cada grupo o de cada persona, es lo que nos dice este último punto. ¿Listo? Al final dice, Isabel y Don Chucho necesitan saber qué es un conflicto y para saber cómo resolverlo. Vamos a ayudarlos haciendo la siguiente actividad. ¿Listo? Miren que ya hemos visto más o menos lo que es un conflicto social, ¿no? Y lo que implica. Vamos a ver la primera actividad. Miren lo que nos dice. El primer punto de la actividad 1. Teniendo en cuenta la definición y las características de un conflicto social, crea una historia de una página en la que se encuentren todos los elementos. ¿Vale? En este puntico vamos a crear una historia de un conflicto, o puede ser una historia real, ¿listo? De lo que esté pasando en nuestro país, en su pueblo, en la región donde estamos viviendo, ¿listo? Una historia, puede ser real o puede ser que la hayan escuchado, que le haya pasado a alguien en alguna comunidad, ¿listo? Lo que hayan visto en noticias, como ustedes lo crean. Pero lo importante es que aparezca un conflicto, ¿listo? Les voy a dar un pequeño ejemplo. El conflicto que estamos viviendo ahora por la reforma tributaria. Entonces vamos a contar esa historia. ¿Listo? En tal fecha comenzó una pequeña manifestación de personas que buscaban defender sus derechos como ciudadanos.
¿listo? Se reunieron en todas las ciudades del país, grandes aglomeraciones que, a pesar de que se estaba viendo una pandemia en el país, decidieron salir a luchar por sus derechos porque lo vieron más conveniente. ¿Listo? Así vamos a realizar una historia. Ya puede ser de lo que estamos pasando hoy en día, ese conflicto interno que tenemos en nuestro país, o puede ser de otro conflicto, puede ser ambiental, de lo que pasó de pronto en su región, que se vieron afectadas las personas a través, no sé, de la minería, de la extracción del petróleo. Listo, tantos conflictos que pueden haber de todo tipo. Pueden ser políticos, como les decía al comienzo, económicos, sociales, de todo tipo. ¿Vale? Entonces ahí vamos a escoger uno de ellos y vamos a hacer una pequeña historia como las que les estaba contando hace poquito. El segundo punto dice que en tu municipio o vereda se han presentado algún tipo de confrontaciones por un bien material o por tener opiniones diferentes. Cuéntanos la razón del conflicto en una sola idea. ¿Vale? Obviamente no podemos decir que nunca se ha presentado algún tipo de confrontación o de conflicto, puesto que es algo normal, como les decía al comienzo. ¿Listo? Entonces siempre en nuestro municipio o vereda vamos a ver eso, que hay un conflicto en donde se confronten las opiniones de diferentes partes. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Por ejemplo, aquí en el municipio de Pasto siempre ha habido muchas confrontaciones con las alcaldías, ¿no? Donde tal vez por parte de la alcaldía se han tratado de hacer algunos arreglos a vías y todo, y se ha gastado mucho tiempo, mucho dinero, muchos rubros económicos, y los resultados han sido muy malos. Entonces eso puede ser algún tipo de situación. ¿Listo? Entonces vamos a ver en nuestro municipio. Yo ya les comenté aquí en Pasto uno de ellos, que hay miles. ¿Listo? Van a colocar ustedes un ejemplo de donde ustedes vivan, vereda, municipio o región donde estén habitando en este momento, un conflicto de ellos. Vamos con la siguiente. En esta diapositiva nos dice que vamos a hablar acerca de los procesos del conflicto. Hay un proceso, ¿listo? Donde se va a dictaminar un conflicto. Para aportar a soluciones de los diferentes conflictos ambientales, Isabel y Don Chucho indagaron cuáles eran las etapas de un conflicto y encontraron lo siguiente. Miren, son los pasos o procesos del conflicto. El primero, ¿cuál será? Se hace visible la situación de la incompatibilidad entre grupos. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Se hace visible la situación de la incompatibilidad. Cuando el presidente dio a conocer la reforma tributaria, ya la gente comenzó a ver visible, ¿no? esa incompatibilidad, que no estaban de acuerdo la mayoría de personas, sobre todo de estratos bajos, y no solo de estratos bajos, también de estratos altos, que iba a afectar esa reforma. Entonces desde ahí se miró esa incompatibilidad, ¿no? Que la gente no estaba de acuerdo con eso. Vamos a ver la segunda. Los actores del conflicto empiezan a tomar conciencia de su incompatibilidad. Tanto las personas del Estado, presidentes, senadores y todo, se comenzaron a dar cuenta, ¿no? Y a tomar conciencia que lo que habían ya realizado no estaba bien visto también por la otra parte, que era la comunidad. ¿Listo? Entonces, tanto el Estado se dio cuenta de que eso no estaba bien, o que pues la idea que habían creado o realizado había tenido muy mala acogida por la comunidad. ¿Listo? La siguiente, inicia una relación conflictiva. Lo que estamos viviendo hoy en día, que todavía sigue en conflicto, ¿cierto? Esa relación conflictiva que lastimosamente ha llegado a puntos extremos. Ya a veces cuando pensamos en protestas, las protestas propiamente no tienen que terminar en muertos, en violaciones, en tanta cosa que hemos visto hoy en día en nuestro país. ¿Listo? Lastimosamente esa relación conflictiva se ha ido a extremos en nuestro país, lastimosamente. ¿Listo? Pero estamos en esa etapa del conflicto, de que el Estado no quiere aflojar, la comunidad tampoco, todavía no se habla de diálogos hasta el día de hoy, pero estamos en esa relación conflictiva. ¿Listo? Después de esa relación conflictiva, los grupos empiezan a realizar procesos de solución que los lleve a un determinado acuerdo. Eso es lo que queremos y lo que tal vez está ya comenzando a realizar, pero todavía no se hace, ¿no? Que ya comenzara que tanto los grupos que estamos en las calles, que están manifestando, que están obviamente ejerciendo su derecho a la manifestación,
lleguen a determinados acuerdos. Igualmente el Estado, ¿no? Que se reúna con estas personas, listo, que trate de buscar un punto medio para llegar a una pronta solución. Ese es el siguiente punto que se debería realizar ya en el proceso de conflicto. En el último, se hacen evidentes los resultados después de la negociación, que pueden ser positivos o negativos. Lo que queremos en nuestro país es que sean positivos, ¿cierto? Que la mayoría de gente pueda, o sea, que haya sido muy importante su lucha, ¿cierto? De que las cosas positivas, obviamente que esta reforma que ya se sabe que ya se va a tumbar, ya no vaya a perjudicar a las personas, sobre todo más vulnerables, que tengan que pagar mucho más de lo que hoy pagan por su canasta familiar, por sus servicios públicos, hasta por morirse, ¿no? Porque incluso la reforma hablaba de toda la parte fúnebre, que también sería elevado sus costos. Entonces eso sería algo positivo. También podría ser un punto medio donde el Estado también diga, sí, listo, también vamos a hacer una reforma, pero con diferentes puntos, y puntos donde la sociedad tenga incidencia, que puedan participar, listo. ¿Por qué no un punto donde podamos rebajarle el salario a los congresistas? ¿Listo? Un salario tan elevado que es aquí en América Latina el más elevado de todos, donde los congresistas tienen 40 veces más salario que una persona normal. ¿Listo? Entonces esa sería una parte de la reforma también donde la sociedad se vea involucrada. ¿Listo? Ese sería el último punto, donde ya hay soluciones, ¿listo? Que como dice al final, pueden ser positivas o negativas. Esperemos que en nuestro país sean positivas. ¿Listo? Vamos a la actividad 2. Dice que hagamos esta actividad en una página. El primer punto dice, elige un problema en tu comunidad y realiza los siguientes pasos. Ya que estamos viviendo todo esto, me gustaría que lo hagan con la problemática actual, ¿no? De nuestro país, aunque ya les di bastantes ideas explicando los procesos del conflicto, quiero que lo hagamos con ese. Si de pronto alguna persona dice, profe, no, yo quiero hacerlo con un conflicto que está sucediendo aquí, particularmente en mi municipio, en mi sociedad, en mi comunidad, lo pueden hacer también. ¿Listo? ¿Qué van a identificar o qué pasos van a seguir? El número 1, identificar los actores del conflicto. ¿Quiénes son los participantes de ese conflicto? De una parte y de otra parte. ¿Listo? Vamos a identificar esos actores. B, identifica los intereses de cada uno de los actores. ¿Vale? ¿Qué intereses tiene una parte? ¿Qué intereses tiene el otro? ¿Qué va a defender una parte? ¿Qué va a defender la otra? ¿Listo? En la C, identifica las causas y consecuencias del punto de vista de cada uno de los actores. ¿Listo? Así como podemos identificar cosas positivas, podemos identificar también consecuencias que traerán esos puntos de vista, lo que cada persona o comunidad piensa. ¿Listo? Entonces vamos a identificar eso. Y en la última analizaremos la situación y plantearemos una solución pacífica. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un conflicto como el que acabamos de nombrar, vamos a realizar una solución. ¿Listo? ¿Cuál sería la solución en todo este conflicto de la reforma y todo lo que se está viviendo hoy en día en nuestro país? Puede ser el diálogo. ¿Listo? Llegar a un diálogo y buscar siempre puntos medios en donde las personas, como yo les decía anteriormente, más vulnerables no se vean afectadas. Sería una de las soluciones. Listo, entonces vamos a hacer esa actividad como les decía anteriormente, escogiendo el conflicto que estamos viviendo hoy en nuestro país, o puede ser también algo particular de su región, ya lo deciden ustedes. Vamos a ver la siguiente. Aquí llegamos a la acción de tutela. Antes de continuar, ya estamos terminando nuestro video, quisiera mostrarles algunos mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. El plebiscito. El plebiscito es usado por el presidente de la República para refrendar o legalizar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. El referendo. Se utiliza para convocar a los ciudadanos a la aprobación o rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. La consulta popular.
es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. La iniciativa popular. Este es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo, es decir, que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales. La revocatoria del mandato. Este mecanismo es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante o a un alcalde. La tutela. Este es un mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en cualquier caso. La Ley 134. Como acabamos de ver en nuestro video, existen muchos mecanismos de participación ciudadana que los podemos utilizar en caso de que nuestros derechos se vean vulnerados. Listo, vamos a leer un pequeño fragmento, vamos a enfocarnos en la acción de tutela específicamente. Y vamos a leer un fragmento de una comunidad que se está viendo afectada por un caso en particular. ¿Vale? La lectura dice así. Isabel y don Chucho iban a la casa cuando se encontraron con algunos vecinos en una reunión. Ellos estaban hablando sobre la pesca artesanal y sus preocupaciones alrededor del deficiente servicio de acueducto y saneamiento básico. Su única fuente de agua era el río, pero debido al poco mantenimiento de los canales había una disminución de la corriente de agua dulce. Además había una disminución considerable del río por la sobreutilización del recurso para actividades del cultivo de palma, banano y ganadería. ¿Listo? Entonces ya tenemos una problemática, un conflicto del que estamos hablando en todo este video, ¿vale? La última actividad que vamos a ver nos dice lo siguiente. Dice, el primer punto de la actividad 4, que en realidad sería la 3, ¿no? Sino que utilizamos ya, mejor dicho, pasamos a esta actividad directamente. Punto número 1. Teniendo en cuenta el caso expuesto, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de la acción de tutela? Listo, según lo que miramos en el video y según lo que vamos a leer en este pequeño fragmento que miramos aquí, ¿qué pensamos de esta manifestación, ¿no? O sea, de cuando se miren nuestros derechos vulnerados? ¿Qué pensamos de la acción de tutela? Si está bien, si le falta algo. Listo, ahí vamos a dar nuestro punto de vista. En el segundo dice, identifica cuál es la causa del problema planteado. De este problema de acá vamos a mirar la causa, ¿no? De lo que está pasando. Obviamente que la causa que se basará en ¿qué? En la preocupación de la comunidad sobre el deficiente servicio del acueducto y saneamiento básico. Listo, allá medio les ayudé el segundo punto. Y el tercero nos dice, identifica cuáles son los derechos que les están negando a la población y cuáles de ellos son considerados derechos fundamentales. Miren, les voy a ayudar con el más importante y ustedes de pronto buscan otros más. En este caso sería la fuente de agua. Listo, se les está negando el derecho a uno de los útiles más importantes para el ser humano, que es el agua. Listo, agua potable. Entonces ese sería uno de los derechos que se les están vulnerando o negando en este caso, ¿vale? Si buscamos otros más sería increíble. Listo, esa sería la actividad ya correspondientes a competencias ciudadanas. Vamos a realizar una actividad al final complementaria que tiene que ver con el proyecto transversal de español, ¿vale? Aquí vamos a crear un pequeño libro que recopile historias de vida de cada uno de nuestros estudiantes y las vamos a expresar únicamente en dibujos, pero para ello vamos a seguir unos pasos específicos. ¿Listo? ¿Cuál será nuestro primer paso? De forma escrita narraremos los episodios más importantes de nuestra vida. Vamos a crear una especie de autobiografía, listo, donde coloquemos todos nuestros momentos más felices, alegres, tristes, esperanzadores, listo, de toda nuestra existencia hasta el día de hoy. Lo vamos a hacer de forma escrita, listo, desde el día de nacimiento, de niños, adultos, adolescentes, todo ese proceso, listo. Cuando ya tengamos nuestra historia escrita, ¿qué haremos? Con ayuda de nuestro tutor, se la enviaremos obviamente a nuestro tutor y él nos ayudará a escoger los sucesos más importantes de esa historia. ¿Listo? Entonces cuando los escogemos y ya nos dispondremos a ¿qué? A plasmarlos en un dibujo.
¿vale? Estos dibujos se realizarán en una hoja de bloc color blanca. No la podemos hacer en el cuadernito cuadriculado porque después, cuando ya vayamos a diagramar nuestro libro, será muy complicado. Entonces es obligatorio hacerlo en una hoja de bloc de color blanca. ¿Listo? Estos dibujos deben ser de un tamaño moderado. Ya ustedes consideran con su tutor el tamaño de estos dibujos. ¿Listo? Deben ser moderados. No te preocupes si no eres bueno para dibujar. Poco a poco iremos mejorando tu creación. Esta es una preocupación casi de todos, ¿no? Incluso me incluyo. Muchas personas somos muy flojitos para dibujar, pero no nos vamos a preocupar. La idea es de realizar el dibujito e irlo mejorando cada vez más con ayuda de sus tutores. Y el tercer y último paso, ¿cuál será? Iremos perfeccionando nuestros dibujos hasta el día viernes 28 de mayo, que será la entrega final. ¿Listo? Al final escogeremos un título llamativo a tu secuencia de dibujos. A esa historia le vamos a colocar un título llamativo. Procura ser muy creativo. ¿Listo? Si ustedes le quieren colocar la historia de Alexander Muñoz, ¿listo? Utilizar su nombre sería también una idea. Si quieren colocarle otro nombre más creativo aún, sería mucho mejor. ¿Listo? La idea es de que podamos narrar todas sus historias de vida, pero esta vez a través de dibujos. Lo vamos a presentar en nuestros cierres académicos en el mes de julio. Ojalá ya impreso, diagramado y donde aparezcan sus historias y por qué no su nombre plasmado en este tomo tan bonito que vayamos a presentar en estas fechas. Eso sería todo, queridos estudiantes. No siendo más, espero que realicen sus actividades de la semana. Cualquier pregunta o duda que tengan, con su tutor, el que siempre los ha estado acompañando en su proceso académico. Que tengan un muy buen día, una muy buena semana y un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad.